Él se paró ante ella, el arquitecto de su vida perfecta, y con 3 palabras lo demolió todo. «Te estoy dejando». Rosalind Hayes sintió cómo el vaso de cristal se le escapaba de los dedos, destrozándose en el suelo de mármol, una metáfora perfecta y violenta de su corazón. Estaba embarazada de 7 meses de su hijo, el heredero de la fortuna Vance, una fortuna que su propia familia había construido. Pero su marido Nathaniel había encontrado una nueva pareja, una heredera más rica. No solo quería un divorcio, quería borrarla, borrar a su hijo. Desterrada y sin un centavo, encontró un aliado en el único hombre al que Nathaniel temía más, su despiadado rival, Gideon Blackwood. Esta no es solo una historia de traición. Es la historia de cómo el amor de una madre, forjado en el fuego de la ruina, y la promesa de un enemigo nacida de una deuda olvidada, construyeron una fortaleza alrededor de un niño que el hombre más poderoso de la ciudad intentaría y no lograría derribar. Los candelabros en la gala de caridad Metamorphosis goteaban luz como diamantes líquidos, proyectando un brillo dorado sobre la élite de la ciudad. Rosalind Hayes, con la mano apoyada protectoramente en la suave curva de su estómago, observaba a su marido, Nathaniel Vance, recorrer la sala. Se movía con la gracia de un depredador. Su sonrisa era un arma cuidadosamente calibrada que desarmaba a los competidores y encantaba a los inversores. Era hermoso, imposiblemente hermoso, y durante los últimos 5 años había sido suyo. Su vida era una obra maestra de perfección curada. El extenso ático con vistas a Central Park, los fines de semana en los Hamptons, los armarios llenos de trajes a medida y vestidos de alta costura. Todo era parte de la marca Vance, una marca construida sobre el intelecto agudo de Nathaniel y la sólida base de dinero antiguo de la familia de Rosalind, los Hayes. Su padre había visto la ambición de Nathaniel como una combinación perfecta para el legado familiar. Había sido mentor del chico del lado equivocado de las vías, le había dado el capital para empezar Vance Consolidated y le entregó su tesoro más preciado. Su hija, tu resplandeciente amada, ronroneó una voz a su lado. Era Beatrice Albright, una mujer cuyo rostro estaba tan tenso como su círculo social. Rosalind le ofreció una sonrisa educada. «Es el rubor del embarazo, Beatrice, o eso me dicen. Bueno, lo llevas mejor que la mayoría. Nathaniel debe estar emocionado. Un hijo para continuar con el nombre». «Lo está», dijo Rosalind. Su mirada lo encontró de nuevo al otro lado del salón de baile. Estaba inmerso en una conversación aparentemente amistosa con Conrad Croft, el magnate de las telecomunicaciones notoriamente despiadado. Junto a Croft se encontraba su hija Bianca, una mujer que parecía haber sido esculpida a partir de hielo y diamantes. Se reía de algo que Nathaniel había dicho, su cabeza inclinada de tal manera que una franja escarlata de una boca contra la piel pálida. Un pinchazo de inquietud, una sensación que se había vuelto demasiado familiar últimamente, le oprimió el pecho a Rosalind. Eran las noches hasta tarde en la oficina, las llamadas telefónicas en voz baja que él terminaba abruptamente cuando ella entraba en la habitación, el olor de un perfume, no el suyo, que se aferraba débilmente a la chaqueta de su traje. Él siempre tenía una explicación plausible. Un trato estaba a punto de cerrarse. Se estaba evitando una crisis. Sabes cómo es, Rosie. Para mantenerte en la cima, nunca puedes descansar. Y ella, queriendo ser la esposa que lo apoyara, la pareja perfecta, lo había aceptado. Había empujado sus dudas a los rincones oscuros de su mente,
centrándose en cambio en el cuarto del bebé que se estaba pintando en suaves azules y cremas, en la pequeña vida que revoloteaba dentro de ella. Sus ojos escanearon la habitación y se posaron en una figura que estaba sola cerca de las puertas francesas que daban a la terraza. Gideon Blackwood, el único hombre en Nueva York que podía hacer que Nathaniel se encogiera. Blackwood era dinero nuevo, un fantasma que había surgido de las sombras de Silicon Valley hace 5 años y había estado desmantelando sistemáticamente a sus competidores desde entonces. Su rivalidad con Nathaniel era legendaria en Wall Street. Donde Nathaniel era el encanto pulido, Gideon era la eficiencia brutal. No daba la mano. Conquistaba. Se veía diferente de las fotos en Forbes y The Wall Street Journal. Más alto. Más oscuro. Una intensidad irradiaba de él que parecía succionar el aire de su entorno inmediato. No estaba sonriendo ni haciendo contactos. Simplemente estaba observando. Su mirada era un reflector analítico que lo abarcaba todo. Durante un segundo aterrador, sus ojos se encontraron con los de ella a través de la concurrida habitación. No había calidez en ellos, solo un destello de algo que ella no podía descifrar. Reconocimiento, tal vez, o era lástima. Se estremeció y desvió la mirada, sintiendo como si él hubiera visto a través de su cuidadosamente construida felicidad hasta el corazón ansioso que latía debajo. Nathaniel finalmente se separó de los Croft y regresó a su lado. Su mano se posó en la parte baja de su espalda. «Disfrutando de la fiesta, mi amor». «Es un evento encantador», dijo ella, tratando de mantener un tono ligero. «Tú y Bianca Croft parecen tener mucho de qué hablar». Un destello de molestia cruzó su rostro antes de que fuera reemplazado por su sonrisa característica. «Conrad es un mal necesario, y Bianca es su guardiana. Es solo negocios, Rosie. Siempre negocios». Se inclinó y la besó en la mejilla. Pero sus ojos ya estaban escaneando la multitud en busca de su próximo objetivo. El beso se sintió frío, un gesto de actuación para la audiencia a la que siempre estaban interpretando. Más tarde esa noche, mientras su coche de la ciudad atravesaba las brillantes calles de Manhattan, el silencio entre ellos era pesado. Rosalind quería preguntar por las noches hasta tarde, por el débil aroma a gardenias en su cuello, pero las palabras no se formaban. Hacer la pregunta era estar preparada para una respuesta que no estaba segura de poder sobrevivir. De vuelta en su ático, el silencio se estiró, amplificado por las habitaciones cavernosas y la vista panorámica de la ciudad, que nunca dormía. Nathaniel se aflojó la corbata, de espaldas a ella, mientras miraba por las ventanas del suelo al techo. «El trato con Croft va a ser masivo, Rosie», dijo, con la voz distante. «Es la pieza final. Nos hará intocables». «Nos». La palabra sonaba extraña, una reliquia de un tiempo en el que ella había creído que significaba los dos. Ahora se sentía como si significara él y su ambición. «Eso es maravilloso, Nate», respondió ella suavemente. Él no se dio la vuelta. «Necesito que entiendas lo que está en juego, el nivel de compromiso que va a requerir». «Lo entiendo», susurró ella, con la mano en su vientre. «Ambos lo entendemos». Durante un largo momento, él no dijo nada. El único sonido era el zumbido de la ciudad de abajo. Cuando finalmente se dio la vuelta, su rostro era una máscara que ella no reconocía. El encantador esposo se había ido, reemplazado por el despiadado CEO. No había amor en sus ojos, solo un cálculo final escalofriante. La jaula dorada que ella había llamado hogar
estaba a punto de convertirse en su tumba. La semana siguiente pasó en un borrón de normalidad forzada. Nathaniel estaba más distante que nunca, un fantasma en su opulento hogar. Se movía con un propósito tranquilo y deliberado que ponía a Rosalind al límite. Él estaba orquestando algo, ella lo sabía, pero se aferraba a la esperanza de que fuera solo el trato con Croft, el proyecto de negocios que lo consumía todo y que él afirmaba que era para ellos. La ilusión se hizo añicos una tarde de martes, el cielo afuera del color de un moretón sordo que amenazaba con llover. Rosalind estaba en el cuarto del bebé, doblando cuidadosamente un pequeño suéter de cachemira, cuando Nathaniel entró. No comentó sobre la habitación, sobre el mural pintado a mano de un bosque sereno que ella había encargado, o sobre la pequeña montaña de regalos para el bebé de su ostentoso baby shower. Simplemente se paró en la puerta. Su traje hecho a medida se veía absurdamente fuera de lugar en medio de la suave inocencia de la habitación. «Necesitamos hablar», dijo. Su tono era plano, desprovisto de emoción. Era la voz que usaba en las reuniones de la Junta justo antes de que eliminara un departamento en quiebra. Un frío pavor la invadió. «Está bien», dijo ella, deteniendo su mano en el suéter. «¿Hay algo mal con el trato?» «El trato está bien. El trato es perfecto». Se adentró más en la habitación, sus costosos zapatos de cuero silenciosos sobre la lujosa alfombra. Se detuvo junto a la cuna, pasando una mano sobre la madera lisa y pulida. Todo esto, es una complicación. ¿Una complicación? La voz de Rosalind era un susurro débil. «Nate, este es el cuarto de nuestro hijo, nuestro bebé». Él finalmente la miró, y sus ojos eran tan grises y fríos como la tormenta que se acumulaba afuera. «Te estoy dejando, Rosalind». Las palabras no se registraron al principio. Eran solo sonidos desconectados del significado. Ella lo miró, esperando la frase ingeniosa, esperando que la cruel broma terminara. Pero su expresión permaneció inalterable, una máscara de sombría finalidad. «¿Qué? Te estoy dejando», repitió, cortando cada palabra con una precisión brutal. «He solicitado el divorcio. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo». Rosalind sintió que la fuerza se le escapaba de las piernas y se agarró al cambiador para apoyarse. La habitación comenzó a dar vueltas. ¿Por quién es?» «Por Bianca Croft». El nombre sabía a veneno en su lengua. Él tuvo la decencia de desviar la mirada, sus ojos cayendo en el paisaje urbano más allá de la ventana. «Bianca y yo nos vamos a casar. Su padre me ha nombrado socio pleno en Croft Telecom. Esta fusión no es solo negocios, Rosalind. Es una dinastía». La descarada audacia de ello, la fría naturaleza transaccional de su traición, le robó el aliento. Él la estaba negociando su familia por un mejor trato de negocios. ¿Una dinastía? ¿Qué hay de nuestra familia? ¿Qué hay de tu hijo? Su voz se quebró. Las lágrimas finalmente le empañaron la vista. «El bebé cambia las cosas», dijo él, volviéndose hacia ella. Su rostro estaba firme, resuelto. «La familia de Bianca es particular, un hijo de un matrimonio anterior, especialmente uno nacido tan cerca de nuestra propia unión, sería una vergüenza. Un cabo suelto». «¿Un cabo suelto?», chilló ella, el sonido crudo y herido. «Él es tu hijo. Él es una parte de ti. Lo cual es la razón por la que esto necesita ser manejado limpiamente», continuó Nathaniel, su voz bajando a un tono bajo y conspirador, como si estuviera discutiendo una adquisición hostil, no el destino de su hijo.
Tengo una propuesta. Estoy preparado para ofrecerte un acuerdo muy generoso. Más que suficiente para que vivas cómodamente, para que te vayas a un lugar nuevo, para que empieces de nuevo. No quiero tu dinero, Nathaniel. Quiero a mi marido. Quiero un padre para mi hijo. No estás escuchando, siseó él, dando un paso más cerca. La máscara de civilidad había desaparecido, revelando la fealdad debajo. El acuerdo está supeditado a una cosa: que termines el embarazo. El aire abandonó sus pulmones en un solo y entrecortado jadeo. La habitación se inclinó violentamente. Por un momento pensó que podría desmayarse. Le estaba pidiendo que matara a su hijo, que borrara la última pieza viviente del amor que ella pensaba que habían compartido. Todo por el bien de su ambición. «Vete», susurró ella, las palabras temblando con una rabia tan profunda que sentía que podría destrozar sus huesos. «Rosalind, sé razonable. Un niño solo te atará a un pasado que ha terminado. Esto es una ruptura limpia para ambos. Puedes ser libre». «¡Vete!», gritó, agarrando una lámpara de porcelana de la mesa auxiliar y arrojándosela. Se estrelló contra la pared justo detrás de su cabeza, el sonido de la cerámica destrozándose haciéndose eco de la destrucción en la habitación y en su corazón. Él ni siquiera se inmutó. Simplemente se alisó la corbata. Su expresión se endureció con un desprecio absoluto. «Veo que vas a ser difícil. Había esperado manejar esto con dignidad. Dignidad. Entras en la guardería de nuestro bebé y me pides que lo asesine por tu carrera y hablas de dignidad». Su cuerpo se sacudió con sollozos, una tormenta de dolor y furia estallando dentro de ella. «Bien», dijo él, su voz como el hielo. «Hazlo a tu manera, pero no pienses ni por un segundo que obtendrás algo de mí. Nuestro acuerdo prenupcial es inquebrantable, algo en lo que tu propio padre insistió. Cada activo, cada opción de acciones de Vance Consolidated está a mi nombre. La compañía estaba fallando cuando nos casamos. Yo soy quien la hizo lo que es. Te irás de este matrimonio con lo que trajiste a él. El nombre Hayes, y no mucho más. El ático, los coches, las cuentas, todos son activos corporativos. La estaba cortando por completo, dejándola varada. Él había usado el dinero y las conexiones de su familia para construir su imperio, y ahora la estaba echando a un lado sin nada. «Mi padre confiaba en ti», se ahogó ella. «Tu padre está muerto», dijo Nathaniel con una escalofriante finalidad. «Hizo una mala inversión. Ahora la estoy corrigiendo». Se dio la vuelta y salió de la guardería, dejándola sola en medio de los escombros de su futuro. Se desplomó en el suelo. Sus manos se envolvieron alrededor de su vientre, la pequeña vida inocente dentro de ella, la única cosa real que quedaba en un mundo que acababa de ser despojado de toda su verdad y belleza. La lluvia finalmente estalló afuera, azotando contra las ventanas mientras Rosalind Hayes se sentaba en el suelo de una habitación construida para un hijo que ahora nunca conocería a su padre, y lloraba. Los días que siguieron fueron una clase magistral de crueldad sistemática. Nathaniel, fiel a su palabra, se movió con la eficiencia rápida e impersonal de un asaltante corporativo que desmantela una empresa. El primer aviso fue un correo electrónico de la gerencia del edificio informándole cortésmente que el contrato de arrendamiento corporativo del ático se estaba terminando y que tenía 30 días para desalojar las instalaciones. Las cuentas bancarias conjuntas fueron congeladas, luego vaciadas. Las tarjetas de crédito fueron rechazadas.
El coche de la ciudad negro y su conductor desaparecieron. Su mundo, una vez un horizonte ilimitado de privilegios, se redujo al tamaño de unas pocas cajas de cartón. Los amigos de la alta sociedad, que habían brindado por ella en su baby shower, ahora desviaban sus miradas en los pocos lugares que ella aún frecuentaba. Sus susurros la seguían como un viento frío. Ya no era Rosalind Hayes Vance, la elegante esposa de un titán. Era un escándalo, una historia con moraleja, una mujer despreciada y, lo que es peor, una mujer que se había empobrecido. En su mundo, la pobreza era el único pecado imperdonable. Ella misma empacó la guardería. Cada pequeña prenda y suave manta era un nuevo puñal en su corazón. Era un fantasma, acechando la concha de su propia vida, rodeada de objetos que ya no le pertenecían. La ciudad que una vez había considerado su reino ahora se sentía extraña y hostil. Cada rascacielos parecía burlarse de ella, un monumento al poder y la riqueza que le habían sido robados. Su abogado, un hombre amable pero cansado llamado Sr. Peterson, que había servido a su familia durante 40 años, le expuso la sombría realidad. El acuerdo prenupcial es una fortaleza, Rosalind. Tu padre ayudó a redactarlo para proteger los activos de la familia en caso de que el matrimonio fracasara. La ironía es que Nathaniel lo ha retorcido. Ha argumentado con éxito que debido a que absorbió Hayes Industries en Vance Consolidated y luego hizo crecer la compañía exponencialmente, todos los activos ahora se consideran su creación. La inversión original de tu padre es una miseria en comparación con la valoración actual de la compañía. ¿Entonces no obtengo nada?, preguntó, con la voz hueca. Él está legalmente obligado a proporcionar manutención infantil una vez que nazca el bebé, dijo el señor Peterson, una pequeña misericordia en un mar de devastación. Pero Nathaniel ya está sentando las bases para luchar por la custodia exclusiva, alegando que eres emocionalmente inestable y financieramente incapaz de cuidar a un niño. La crueldad era impresionante. Él no la ayudaría, pero usaría su desesperación en su contra para robar a su hijo. Con la pequeña cantidad de dinero que tenía en una cuenta personal desde antes del matrimonio, alquiló un pequeño apartamento de una habitación en una parte lúgubre de Brooklyn, un mundo de distancia de las relucientes agujas de Manhattan. El aire era denso con el olor a gases de escape y comida callejera. Las sirenas por la noche reemplazaron el suave zumbido del control de clima del ático. Fue una caída libre humillante y aterradora. Vendió sus joyas pieza por pieza. Los pendientes de diamantes que Nathaniel le había dado para su primer aniversario pagaron 3 meses de alquiler. El collar de perlas de su abuela cubrió sus visitas iniciales al médico para el bebé. Cada transacción se sentía como si estuviera vendiendo un pedazo de su pasado, de sí misma. Una tarde lluviosa, muy embarazada y emocionalmente agotada, se paró en un supermercado concurrido, con sus artículos en la cinta transportadora. Un cartón de leche, una barra de pan, algunos huevos, vitaminas prenatales. El total ascendió a 27,42. Pasó su tarjeta de débito. Rechazada. Un rubor caliente de vergüenza subió por su cuello. Lo intentó de nuevo. Rechazada. La cuenta estaba vacía. Se había equivocado en sus cálculos. «Señora», le preguntó la cajera con la voz teñida de impaciencia. La gente en la fila detrás de ella comenzó a murmurar. Los ojos de Rosalind se llenaron de lágrimas. Rebuscó en su bolso. Sus manos temblaban, buscando unos pocos billetes sueltos
que sabía que no estaban allí. Se vio obligada a dejar los comestibles en el mostrador, murmurando una disculpa mientras huía de la tienda. Las miradas comprensivas y críticas de los extraños quemándole la espalda. Caminó por cuadras bajo la lluvia, sin importarle que estuviera empapada hasta los huesos. La sensación de humillación total y completa, un nudo frío y duro en su estómago. Iba a traer un niño a este mundo, y ni siquiera podía permitirse comprar leche. Esa noche, se sentó en la oscuridad en su pequeño y desconocido apartamento. Los sonidos de la ciudad, un rugido opresivo. El aviso de desalojo del ático había llegado esa mañana, un documento oficial frío que marcaba el final de su antigua vida. Estaba completamente sola, despojada de su identidad, su seguridad y su dignidad. Había tocado fondo. La caída estaba completa. Sostuvo su vientre. Las suaves patadas del bebé eran un recordatorio de lo único que Nathaniel no podía quitarle. Él era todo lo que le quedaba. Mientras la desesperación amenazaba con tragarla por completo, hizo una promesa silenciosa al hijo que aún no había conocido. No dejaré que él nos rompa. Encontraré una manera. Pero mientras miraba por la ventana manchada por la lluvia, por primera vez en su vida, no tenía idea de cómo. 3 semanas antes de su fecha de parto, llegó el aviso final de desalojo. Era una advertencia austera, con letras rojas, pegada a la puerta de su apartamento, una declaración pública de su fracaso. El pánico, frío y agudo, se apoderó de ella. No tenía a dónde ir. Sus fondos restantes estaban casi agotados, y la perspectiva de encontrar un nuevo apartamento en su condición, sin ingresos y sin referencias, era imposible. Pasó la mañana en el teléfono llamando a refugios, su voz gruesa por la vergüenza. Todos estaban llenos. Mientras se sentaba en su sofá gastado, la aterradora realidad de dar a luz en las calles se cernía sobre ella. Hubo un fuerte golpe en la puerta. Su corazón dio un salto, asumiendo que era el propietario o un agente de la ciudad. Lo ignoró, esperando que se fueran. El golpe llegó de nuevo, más fuerte esta vez, más insistente. Con un suspiro pesado, se levantó con dificultad y se arrastró hasta la puerta, mirando por la mirilla. Un hombre con un traje oscuro, impecablemente hecho a medida, estaba de pie en el pasillo lúgubre. Por un momento, no lo reconoció. Luego, su sangre se heló. Era Gideon Blackwood. Su mente se aceleró. ¿Qué hacía él aquí? ¿Cómo la había encontrado? ¿Era este algún nuevo juego cruel de Nathaniel, enviando a su archirrival para regocijarse de su ruina? Sus instintos protectores se encendieron y deshizo el pestillo, abriendo la puerta solo unos centímetros. «¿Qué quieres?», le preguntó, su voz más fuerte de lo que se sentía. Los ojos de Gideon Blackwood, los mismos ojos intensos y analíticos que recordaba de la gala, examinaron su apariencia, su vestido de maternidad gastado, el miedo en su expresión, el apartamento en mal estado visible detrás de ella. No se burló de ella. No sonrió. Su rostro era una máscara estoica. «Señora Vance», dijo, su voz un barítono bajo. «Mi nombre es Gideon Blackwood. ¿Puedo hablar con usted?» «Es Hayes», lo corrigió ella bruscamente. «Y no tengo nada que decirle. Es amigo de mi marido». «De su ex marido», aclaró él, una distinción sutil pero significativa. «Y Nathaniel Vance y yo no somos, ni hemos sido amigos. Todo lo contrario», hizo una pausa. «Estoy aquí por su padre,
Robert Hayes. La mención de su padre, muerto hace 3 años, fue un shock que la desarmó momentáneamente. ¿Mi padre? Él fue mi mentor, dijo Gideon simplemente. Cuando tenía 19 años y nada más que un plan de negocios a medio hacer para una compañía de software, vio algo en mí. Me dio una pequeña inversión inicial, no de su compañía, sino de su propio bolsillo. Me hizo prometer que nunca lo mencionaría para construir mi propio nombre. Esa inversión fue la base de todo lo que tengo hoy. Le debo una deuda que nunca podré pagar de verdad. Rosalind lo miró, sin palabras. Su padre tenía un don para encontrar y nutrir jóvenes talentos, pero nunca había mencionado a Gideon Blackwood. Este hombre, este titán corporativo temido por todos, era un producto de la generosidad tranquila de su padre. He estado siguiendo lo que Nathaniel te ha hecho, continuó Gideon, su mirada inquebrantable. Lo que está haciendo no es solo inmoral, es una profanación del legado de tu padre. Robert Hayes construyó su compañía sobre la integridad. Vance la está destruyendo con la codicia y está tratando de destruir a su hijo. ¿Por qué estás aquí?, preguntó ella de nuevo, su voz más suave esta vez. Estoy aquí para ofrecerte una proposición, dijo. Quiero ayudarte, no por lástima, sino por un sentido de honor hacia el hombre que me ayudó. Sé que te enfrentas al desalojo. Sé que tus fondos se han ido. Sé que Vance planea demandarte por la custodia en el momento en que nazca el niño. Rosalind se apoyó contra el marco de la puerta, el peso de su embarazo de repente inmenso. ¿Qué tipo de proposición? Soy dueño de una finca aislada en el norte del estado de Nueva York, con todo el personal y segura. Puedes vivir allí todo el tiempo que necesites. Tendrás la mejor atención médica, estabilidad financiera, todo lo que tú y tu hijo necesiten. No les faltará nada. La oferta era tan asombrosa, tan fuera del ámbito de la posibilidad, que sonaba como una trampa. ¿Y qué quieres a cambio?, preguntó ella, su sospecha regresando. Nadie hace algo así gratis. La expresión de Gideon permaneció ilegible. La mayor debilidad de Vance siempre ha sido su orgullo. Él ve a su hijo no como un ser humano, sino como un activo, una continuación de su dinastía. Él abandonó a su hijo por un trato de negocios, pero en el momento en que ese niño nazca, su ego exigirá que lo posea. Él intentará quitártelo. Dio un paso más cerca, su presencia llenando el estrecho umbral. Mi propuesta es esta. Te daré todos los recursos que necesitas para proteger a tu hijo. A cambio, me permites ayudarte a criarlo. Déjame proporcionarle la seguridad y el futuro que su padre le ha robado. Déjame ser un baluarte entre tu familia y Nathaniel Vance. ¿Quieres criar a mi hijo?, balbuceó ella, horrorizada y confundida. Quiero protegerlo, corrigió Gideon. Y al hacerlo, quiero asegurarme de que Nathaniel Vance nunca pueda reclamar el legado del hombre que traicionó. El nieto de Robert Hayes no será criado por un hombre así. No lo permitiré. Era un pacto extraño, casi feudal. Un trato nacido de la venganza de honor y el fantasma de un hombre que ambos habían admirado. Rosalind miró a este hombre poderoso y enigmático y no vio una amenaza, sino un posible salvavidas. Él les estaba ofreciendo a ella y a su hijo por nacer un santuario. La alternativa era la calle. Pensó en la fría humillación del supermercado, las condenatorias letras rojas del aviso de desalojo y las escalofriantes palabras de Nathaniel en la guardería. Le había prometido a su hijo que encontraría una manera. Tal vez esta era.
una manera peligrosa, poco ortodoxa y desesperada. Habrá que haber condiciones, dijo, poniéndolo a prueba, su mente comenzando a funcionar de nuevo lentamente. Mi hijo tendrá mi nombre, Hayes, y yo seré su madre, su único progenitor. Eres un tutor, un benefactor, nada más. Gideon asintió, aceptando sus términos sin dudarlo. Por supuesto, él es tu hijo. Simplemente estoy ofreciendo mi protección. Rosalind respiró hondo, una inhalación temblorosa y entrecortada. Estaba haciendo un trato con el mayor enemigo de su marido, confiando su futuro y el futuro de su hijo a un hombre que apenas conocía. Era un salto de fe a un abismo oscuro, pero era mejor que la ruina segura que la esperaba. De acuerdo, señor Blackwood, dijo, encontrando su intensa mirada. Tenemos un trato. La finca llamada Blackwood Manor era menos una casa y más un reino tallado en las exuberantes y ondulantes colinas del norte del estado de Nueva York. Un largo y sinuoso camino de entrada flanqueado por antiguos robles conducía a una majestuosa mansión de piedra gris que daba a un lago privado. Era una fortaleza de tranquilidad y riqueza, un mundo de distancia de la suciedad y la desesperación de su apartamento de Brooklyn. Gideon fue fiel a su palabra. Fue una presencia discreta y respetuosa. La instaló en una hermosa suite de habitaciones con vistas a los jardines. Arregló para que un equipo de los mejores médicos prenatales hiciera visitas a domicilio y se aseguró de que tuviera todo lo que pudiera necesitar. Su personal era profesional y amable, liderado por un ama de llaves cálida pero sensata llamada Señora Gable. Por primera vez en meses, Rosalind pudo respirar. Estaba a salvo. Gideon trabajaba principalmente desde una gran oficina forrada de libros en la planta baja, y sus interacciones fueron inicialmente formales. Ocasionalmente compartían una cena tranquila, durante la cual él le contaba historias sobre su padre en sus primeros días, cuentos sobre su perspicacia para los negocios, su sorprendente humor y su inquebrantable creencia en las personas. A través de Gideon, Rosalind sintió una conexión con el padre que tanto extrañaba, y comenzó a ver al hombre detrás de la despiadada reputación corporativa. Vio a un hombre de profunda lealtad, impulsado por un código personal de honor. A medida que se acercaba su fecha de parto, una extraña y tranquila compañía creció entre ellos. Él la encontraba en la biblioteca y sin decir palabra, le entregaba una taza de té descafeinado. Ella dejaba la sección de negocios del periódico en su escritorio, abierta a un artículo que pensaba que él encontraría interesante. Rara vez hablaban de Nathaniel, pero su presencia permanecía como un veneno en el aire. La razón tácita de su extraña alianza. La noche en que entró en labor de parto, una feroz tormenta eléctrica rugía afuera, reflejando el hermoso caos del nacimiento. Fue Gideon quien la encontró respirando a través de una contracción en el pasillo. Su compostura era absoluta. La ayudó a entrar en el coche que ya tenía esperando y le habló con una voz tranquila y firme durante el viaje al ala de hospital privado que había reservado. Nunca salió de la sala de espera. Oliver Hayes nació justo cuando el sol comenzaba a salir. La tormenta había pasado. Era pequeño y perfecto, con un mechón de cabello oscuro y los ojos azul intenso de su madre. Cuando la enfermera se lo trajo a Rosalind, su corazón se expandió con un amor tan feroz y que lo abarcaba todo que eclipsó todo el dolor y la traición del año pasado. Él era de ella. Él era su razón para todo. Más tarde ese día, ella permitió que Gideon lo viera. Él se paró en la puerta de su habitación de hospital,
luciendo vacilante por primera vez desde que lo había conocido. Parecía fuera de lugar, un titán de la industria humillado por la vista de un pequeño infante dormido. «Pasa, Gideon», dijo ella suavemente. Él se acercó a la cuna lentamente, su mirada fija en el bebé. Miró a Oliver. Sus rasgos severos se suavizaron en una expresión de asombro y algo más, algo parecido a la reverencia. «Se parece a ti», dijo Gideon con voz baja. «Tiene mis ojos», asintió Rosalind, «pero ese ceño fruncido es todo suyo». Gideon extendió un solo dedo y acarició suavemente la mejilla del bebé. Oliver se movió, pero no se despertó. En ese pequeño y silencioso gesto, Rosalind vio la verdad de su promesa. Esto no era solo por venganza contra Nathaniel o una deuda con su padre. Este hombre poderoso y solitario estaba. Mientras tanto, en la ciudad de Nueva York, Nathaniel Vance y Bianca Croft estaban en la portada de Vogue, viviendo su boda, aclamada como el evento social del año. Las fotos los mostraban en su apartamento estéril y lleno de arte, sonriendo para las cámaras, la pareja de poder perfecta. El artículo mencionaba sus planes para el futuro, para la dinastía Vance Croft. No había ninguna mención de un niño. Nathaniel se enteró del nacimiento a través de un investigador privado que había contratado para rastrear a Rosalind. La noticia cayó con un golpe en su pecho. Un hijo. Tenía un hijo. Vio las fotos que el investigador privado había tomado desde la distancia. Rosalind, saliendo del hospital, con un aspecto cansado pero radiante, y Gideon Blackwood, su enemigo jurado, llevando el asiento de coche del bebé con un aire de propiedad. Una rabia negra y posesiva lo llenó. Blackwood se estaba entrometiendo en sus asuntos, tocando lo que era suyo. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó Bianca, entrando en su estudio, goteando joyas de una fiesta a la que estaban a punto de asistir. «Nada», espetó Nathaniel, cerrando el portátil. «Solo una molestia de negocios». Pero no era solo una molestia, era una semilla de obsesión. El hijo que él había ordenado que fuera borrado ahora estaba vivo, bien y bajo la protección de su mayor rival. La existencia de Oliver Hayes era un hilo suelto en el tapiz perfecto de su nueva vida, y Nathaniel Vance no toleraba los hilos sueltos. Por ahora lo ignoraría, consolidaría su poder y disfrutaría de su victoria. Pero sabía con una certeza que lo helaba que un día vendría a recoger su activo. De vuelta en la tranquila serenidad de Blackwood Manor, Rosalind vio a Gideon sostener a Oliver por primera vez. Sus manos grandes y capaces eran sorprendentemente suaves. Había comenzado una nueva vida, no la que ella había planeado, sino una forjada a partir de las cenizas de su antigua vida. Una vida construida sobre una extraña base de honor, gratitud y un amor compartido por el pequeño niño que dormía pacíficamente, sin ser consciente de la tormenta que había precedido a su llegada, o la que se estaba acumulando en el horizonte. Los siguientes 6 años pasaron en una quietud idílica que se sentía tanto preciosa como precaria. Blackwood Manor se convirtió en un santuario, un mundo en sí mismo, donde Oliver Hayes podía crecer protegido de la identidad de su padre biológico. Para Oliver, el hogar era la extensa finca con sus jardines secretos y su lago resplandeciente. La familia era su madre Rosalind y el hombre alto y tranquilo al que llamaba Gideon, que con el tiempo se convirtió sin problemas en papá. La transformación de Gideon fue sutil, pero profunda. El empresario frío y calculador todavía estaba allí,
dirigiendo su imperio global desde su oficina con una eficiencia despiadada. Pero en el momento en que salía de esa habitación, era el padre de Oliver en todos los sentidos que importaban. Le enseñó al niño a tirar piedras sobre el lago. Sus risas compartidas resonaban en el aire fresco del otoño. Se sentaba en una silla diminuta, en una mesa diminuta, para fiestas de té imaginarias. Su gran cuerpo cómicamente fuera de lugar, una expresión seria en su rostro, mientras preguntaba por la salud del oso de peluche de Oliver, Sir Reginald. Le leía cuentos para dormir. Su profundo barítono le daba voz a dragones y caballeros. Su dedo trazaba las palabras para el pequeño niño acurrucado a su lado. Nunca se extralimitaba. Siempre se refería a Rosalind en las decisiones importantes de crianza, pero su devoción era absoluta. Estaba allí para cada rodilla raspada, cada noche febril, cada triunfante dibujo garabateado con crayón que se le presentaba como una obra maestra. Él era la roca firme e inquebrantable contra la que se construyó su pequeña familia. Rosalind también floreció. Con el estímulo y el respaldo financiero de Gideon, volvió a su primer amor, la arquitectura del paisaje. Comenzó una pequeña firma boutique trabajando desde un estudio de diseño que Gideon había construido para ella en una de las antiguas cocheras de la mansión. Su talento, una vez un mero pasatiempo, floreció en un negocio exitoso. Reclamó su independencia y su identidad no como la esposa descartada de Nathaniel Vance, sino como Rosalind Hayes, una respetada diseñadora y una madre amorosa. El vínculo tranquilo entre ella y Gideon se profundizó en una profunda amistad de confianza, una asociación en el sentido más verdadero de la palabra. La cuestión del romance nunca surgió. Su propósito compartido, Oliver, era demasiado sagrado para complicarse. En la ciudad de Nueva York, la vida de Nathaniel Vance era una imagen especular de la de ellos, exteriormente perfecta, interiormente hueca. La fusión con Croft Telecom lo había hecho espectacularmente rico y poderoso, un rey en la jungla de cemento. Él y Bianca eran habituales en la escena social. Sus vidas eran una actuación brillante de dicha conyugal. Pero detrás de las puertas cerradas de su ático minimalista, el silencio era ensordecedor. Su matrimonio era un contrato de negocios y tenía una cláusula glaring y sin cumplir. Un heredero. Después de años de intentarlo, de tratamientos invasivos y decepciones silenciosas, sus médicos dieron el veredicto final. Bianca era incapaz de concebir. La noticia destrozó la frágil tregua de su relación, exponiendo el núcleo transaccional. Conrad Croft comenzó a mirar a su yerno con una decepción no disimulada. Una dinastía requería un sucesor. Fue entonces cuando los pensamientos de Nathaniel comenzaron a vagar, a obsesionarse con el hijo que había abandonado. El cabo suelto era ahora un niño de 6 años. Su obsesión comenzó de a poco. Le pagó a su investigador privado una cantidad exorbitante de dinero por actualizaciones. Primero vinieron los informes, luego las fotografías. Las miraba fijamente durante horas en la noche, con un vaso de costoso whisky en la mano. Allí estaba Oliver, en un pony. Gideon guiándolo, una rara y genuina sonrisa en el rostro del hombre. Allí estaba Oliver en un columpio, su madre empujándolo, su rostro iluminado de alegría. Allí estaba Oliver, en una obra de teatro escolar, vestido como un árbol, con Gideon y Rosalind, sentados en la primera fila, luciendo en todos los sentidos,
como una familia orgullosa y normal. Y en cada foto vio un fantasma de sí mismo. La forma de la mandíbula del niño, la forma en que su cabello oscuro caía sobre su frente. Este era su hijo, su sangre, su legado. Y Gideon Blackwood lo estaba criando. El pensamiento era un veneno vil, retorciendo su orgullo en un nudo de celos y furia. Blackwood no solo lo había vencido en los negocios, le había robado a su hijo su propia inmortalidad. Comenzó a investigar, usando sus vastos recursos para desenterrar cada detalle de sus vidas. Aprendió el color favorito de Oliver, el azul. Su comida favorita, macarrones con queso, y que quería ser astronauta cuando fuera mayor. Sabía el nombre de la maestra de Oliver y el de su mejor amigo. Se convirtió en un fantasma digital, un mirón que se asomaba a la vida feliz que había desechado. El punto de quiebre llegó en su 40º cumpleaños. Bianca le dio una fiesta fastuosa, una habitación llena de gente que admiraba su riqueza, pero que no sabía nada del hombre. Mientras brindaban por su éxito, vio una nueva foto en su teléfono seguro. Era de Oliver, con una sonrisa sin dientes, sosteniendo una tarjeta de cumpleaños hecha a mano. El pie de foto del PI decía, sujeto celebrando el cumpleaños de Gideon Blackwood. Estaban celebrando el cumpleaños de su enemigo. Su hijo estaba llamando a su enemigo papá. La ilusión de su vida perfecta se desmoronó en polvo. La riqueza, el poder, la hermosa esposa, todo era insignificante. Ya no quería una dinastía, quería a su hijo. El niño ya no era una complicación a ser borrada o un activo a ser poseído. En la mente retorcida de Nathaniel, Oliver se había convertido en el premio en la máxima competición contra Gideon Blackwood. Y Nathaniel Vance nunca perdía. Cogió el teléfono y marcó el número del abogado de familia más despiadado del estado. «Mi nombre es Nathaniel Vance», dijo, su voz fría y clara. «Quiero obtener la custodia de mi hijo». Los documentos legales llegaron una nítida mañana de octubre, entregados por un mensajero con cara de piedra. El grosor del expediente era un acto de intimidación en sí mismo. Las manos de Rosalind temblaron mientras leía la petición. Nathaniel Vance versus Rosalind Hayes por la custodia exclusiva, legal y física de Oliver Hayes. La petición era una obra de ficción, una obra maestra de asesinato de personajes. La pintaba como una oportunista cazafortunas inestable que había caído en las garras de Gideon Blackwood, un hombre de dudoso carácter que había alienado insidiosamente al niño de su padre natural. Retrataba a Nathaniel como el padre afligido que, después de un período de agitación emocional, después de su agrio divorcio, ahora estaba preparado financiera y emocionalmente para proporcionar a su hijo el hogar estable y amoroso que merecía. Estaba lleno de mentiras, verdades a medias e inversiones crueles de la realidad. Gideon lo leyó por encima de su hombro. Su rostro se endureció como el granito. «No solo viene por Oliver», dijo. Su voz un gruñido bajo. «Viene por todo. Quiere destruirnos». La batalla que siguió fue brutal y pública. Nathaniel usó a los medios de comunicación como su arma personal, filtrando versiones desinfectadas de sus presentaciones judiciales a los columnistas de chismes. Los titulares gritaban en los tabloides: «El titán lucha por recuperar a su hijo de un rival multimillonario». Fueron retratados como los villanos en su narrativa cuidadosamente elaborada. Los abogados de Nathaniel fueron implacables. Citaban los registros financieros de Rosalind,
sus notas de terapia después del divorcio, sus contratos comerciales. Interrogaron a la señora Gable y a otros miembros del personal, tratando de retorcer su lealtad en evidencia de una conspiración. Argumentaron que Blackwood Manor no era un hogar, sino una prisión dorada, y que la presencia de Gideon era perjudicial para el desarrollo del niño. El día que Rosalind tuvo que dar su declaración jurada fue uno de los peores de su vida. Durante 6 horas, la abogada principal de Nathaniel, un tiburón con un traje de $1,000, llamada Beatrice Shaw, desmenuzó su vida, sus elecciones, su propio valor como madre. «Señora Hayes», comenzó Shaw. Su voz goteaba con descendencia. «¿No es cierto que estaba sin un centavo y a punto de ser desalojada cuando aceptó la generosa oferta del señor Blackwood?» «Estaba en una situación difícil porque mi ex marido me cortó ilegalmente de todos los activos conyugales», respondió Rosalind, su voz firme, a pesar de los furiosos latidos de su corazón. Entonces, entró en un acuerdo financiero con el conocido enemigo comercial de su ex marido, un acuerdo que le proporcionó una vida de lujo a cambio de... ¿Qué exactamente? ¿El afecto de su hijo? Hice una alianza para proteger a mi hijo. ¿O lo vendió?, siseó Shaw. La crueldad de la pregunta la golpeó con fuerza física, pero ella se encontró con la mirada de la abogada. «Mi hijo no es una mercancía. Ese es un concepto que debería discutir con su cliente. Gideon, mientras tanto, estaba librando una guerra en un frente diferente. Usó sus propios formidables recursos no para atacar, sino para defender. Su equipo legal era un ejército silencioso de las mejores mentes del país. Construyeron una fortaleza de evidencia que documentaba la vida feliz, estable y ricamente satisfactoria de Oliver. Tenían fotos, videos, informes escolares y testimonios de maestros, médicos y amigos, todos pintando una imagen de un niño querido y próspero. El clímax llegó en la estéril quietud con paneles de madera de una audiencia de custodia a puerta cerrada. Nathaniel estaba allí, luciendo poderoso y seguro con un traje oscuro. Bianca, una estatua silenciosa y ansiosa a su lado. Subió al estrado y ofreció una actuación impecable, hablando de su profundo arrepentimiento y su profundo e inquebrantable amor por el hijo que nunca había conocido. Luego fue el turno de Gideon de ser interrogado. Beatrice Shaw lo rodeó como un depredador. «Blackwood, usted no es el padre de este niño. No tiene ninguna reclamación biológica, ningún derecho legal. ¿Qué es exactamente para Oliver Hayes?» Gideon no miró a la abogada, sino al juez. Su voz, cuando habló, era tranquila y clara, desprovista de la ira que intentaban provocar. «Soy el hombre que le toma la mano cuando tiene miedo a la oscuridad. Soy el que anima más fuerte en sus partidos de fútbol. Soy el que le explica por qué el cielo es azul y el que escucha sus chistes de toc-toc, incluso cuando sé el remate. Tiene usted razón. No tengo ninguna reclamación biológica. Mi reclamación está escrita en los 6 años de Cuentos para Dormir, Rodillas Vendadas y Amor Incondicional. Soy su padre en todos los sentidos que importan. Soy su papá. El golpe final, sin embargo, provino de una fuente inesperada. Los abogados de Gideon llamaron a Bianca Croft Vance al estrado. El equipo de Nathaniel se opuso furiosamente, pero el juez lo permitió. Bianca estaba pálida, su compostura frágil. El abogado de Gideon, un hombre tranquilo y metódico, se le acercó suavemente.
Como señora Croft Vance, en su petición, su marido declara su deseo de proporcionar un hogar estable con 2 padres para su hijo. ¿Comparte usted este deseo? Bianca dudó. Sus ojos se desviaron hacia Nathaniel, quien le lanzó una mirada de pura amenaza. Tomó un respiro tembloroso. Sí, susurró. ¿Y siente que puede proporcionar esa estabilidad dadas las circunstancias de su matrimonio? Sí. El abogado hizo una pausa. Luego colocó un archivo en el estrado de testigos. Entonces, ¿puede explicarle a la corte los documentos que tengo frente a mí? Los firmados por usted y su marido, que contratan a una de las principales agencias de subrogación del país, con fecha de 1 semana después de que usted se enterara de que el señor Vance tenía un hijo biológico. La sala del tribunal se quedó en silencio. Nathaniel se puso rígido. Señoría, continuó el abogado, el señor Vance no ha estado buscando un hijo. Ha estado buscando un heredero. Cuando quedó claro que su esposa no podía proporcionarle uno, recurrió al hijo que había descartado previamente como un cabo suelto. Esto no se trata de amor, se trata de adquisición. Bianca miró fijamente los documentos, luego a su marido, y algo dentro de ella se rompió. Los años de negligencia emocional, de ser un peón en sus ambiciones dinásticas, todo llegó a un punto crítico. Él me dijo. Su voz temblaba, pero encontraba una nueva fuerza. Me dijo que el niño era un error. Me dijo que Rosalind no era apta. Cuando se enteró de que ella estaba bajo la protección de Gideon, se obsesionó. Dijo que era la pieza final de su colección, que poseería todo lo que Blackwood alguna vez quiso. Había terminado. La mentira había quedado expuesta. La narrativa de Nathaniel, cuidadosamente construida, del padre arrepentido, yacía en ruinas, revelando la fría y avariciosa ambición debajo. La sentencia del juez fue rápida y mordaz, otorgando a Rosalind la custodia exclusiva y emitiendo una orden de alejamiento permanente contra Nathaniel. Sus derechos de visita fueron suspendidos indefinidamente. Había perdido. Cuando salieron del juzgado, parpadeando bajo la luz del sol repentina, Rosalind vio a Nathaniel de pie junto a su coche. Parecía disminuido, su poder despojado, dejando solo una concha hueca de un hombre. Sus ojos se encontraron por un momento, y ella no sintió nada. Ni odio, ni ira, ni siquiera lástima. Él era simplemente un extraño, un fantasma de una vida que ya no era suya. Gideon le puso un brazo protector alrededor del hombro y se alejaron, dejando a Nathaniel en la ruina de su propia creación. Más tarde esa noche, de vuelta en la mansión, acostaron a Oliver. «Papá», murmuró Oliver somnoliento, «¿ganaste tu gran reunión hoy?» Gideon le alisó el cabello de la frente a Oliver. «Sí, hijo», dijo, su voz gruesa de emoción. «Ganamos». Él y Rosalind se quedaron de pie en el pasillo por un momento. La tranquila paz de la casa se instaló a su alrededor. Ella extendió la mano y le tomó la suya. No era un gesto de romance, sino de algo más profundo. Asociación, gratitud y un vínculo compartido e inquebrantable. Habían enfrentado la tormenta juntos y habían emergido en la calma. Eran una familia no de sangre, sino de elección. Y en la tranquila fortaleza de Blackwood Manor, finalmente estaban verdaderamente en casa. Y así, el imperio construido sobre mentiras se desmoronó, y la familia construida sobre el amor se mantuvo más fuerte que nunca. Nathaniel Vance aprendió la lección más difícil de todas, que un niño no es una posesión que se puede reclamar,
y que una familia no se puede adquirir a través de una adquisición hostil. Rosalind, Gideon y Oliver demostraron que los lazos más verdaderos no se forjan por la sangre, sino por la elección, por el sacrificio y por estar presentes todos los días. Su historia es un poderoso recordatorio de que incluso frente a la traición más cruel, los nuevos comienzos son posibles. Y a veces, el mayor protector viene del lugar más inesperado. ¿Qué pensaron del viaje de Rosalind y del acto de lealtad definitivo de Gideon? Háganoslo saber en los comentarios a continuación. Si esta historia de resiliencia y amor inesperado los conmovió, por favor, denle un me gusta a este video. Compártanlo con alguien que ama una historia de justicia. Y no olviden suscribirse a nuestro canal para más dramas de la vida real que los mantendrán al borde de sus asientos. Gracias por escuchar.